Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a todos. Espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí en esta tarde para poder compartir con ustedes sobre este tema de adhesión. Pero antes de iniciar, quisiera disculparme porque esta plática la debimos de haber hecho hace prácticamente 2 meses, a principios de junio, pero hay problemas de conexión, perdón, que se complicaron empezando la plática con ustedes y no la pudimos terminar. Entonces, pues a todos los que en su momento se conectaron y que espero que se hayan dado la oportunidad, o más bien me hayan dado a mí la oportunidad de otra vez poder estar aquí, pues les pido esta disculpa y bueno, espero que esta espera de ese tiempo pues haya valido la pena para que se puedan llevar algo de esta plática que voy a tener con ustedes en esta próxima hora. A los que ya anteriormente han tenido la oportunidad de escucharme en algunos otros webinars que hemos realizado junto con los amigos de Inteligencia Dental y los amigos de CARE que hacen posible todo esto, pues he estado hablando de las diferentes generaciones, de los diferentes sistemas adhesivos de acuerdo al tipo de tratamiento que queremos hacer de forma muy general, para que más o menos nos ubiquemos con qué adhesivos estamos trabajando, qué tipo de sistemas son los que están funcionando bien. Pero ya con esta plática, digamos que no voy a regresarme tanto a esa parte, digamos que más introductoria en cuanto a los sistemas adhesivos, sino ya más bien enfocarnos a cosas ya un poquito más específicas, a profundizar un poquito más en el tema. Y que en función de esto, pues podríamos tener ciertos criterios o aspectos para que ya de una forma muy personal cada quien decida cuál es el sistema adhesivo que más le conviene, que más le gusta, que mejores resultados tiene. Entonces, seguramente cuando vieron el tema de la plática, pues resulta que muchos han de haber pensado, bueno, me van a responder esta pregunta de cuál es el sistema adhesivo ideal. Yo en esta plática no les voy a decir exactamente cuál es el ideal, porque para mí, honestamente, no hay un adhesivo ideal. No podemos decir que hay uno solo que pueda hacer todo y que es perfecto con cero errores, cero problemas. No hay. Y además, nosotros también tenemos que tomar en cuenta que esto también puede ser algo subjetivo. Va a depender mucho de gustos. A unos les gusta más otro sistema, a otros les gusta más el otro. Y no por eso quiere decir que uno sea malo y uno que sea bueno. Para que se entienda más o menos esto, lo quise ejemplificar con temas de fútbol que a mí me encanta, soy muy apasionado de este deporte. Es como si yo les digo, ¿cuál de los dos es mejor, el Real Madrid o el Barcelona? Hay algunos que les va a decir que les gusta más el Barcelona y que es el mejor porque les gusta cómo juegan y el toque y todo esto y el fútbol como bonito, por decirlo de una forma. Ya vemos otros que vamos a decir que el Real Madrid es el mejor porque gana más, porque es más vertical, porque mete más goles, etcétera. Muchas características que cada equipo puede tener. Pero lo que yo no puedo decir es que si yo digo que el Real Madrid es mejor, entonces el Barcelona está mal y es una porquería. No lo puedo decir, porque es algo muy subjetivo, es cuestión de gustos. Tal vez lo único que sí podría decir y que es mucho más objetivo es quién tiene más campeonatos. Y ahí sí yo les podría decir, pues vamos a hablar de gustos, pero de una cuestión objetiva en cuanto a campeonatos, el Real Madrid tiene más campeonatos. Entonces, si nos vamos por número de campeonatos, podríamos decir que el Real Madrid es mejor. Ahora, si todo esto, este ejemplo que les acabo de decir, lo pasamos a los adhesivos, prácticamente es igual. No porque me guste más uno quiere decir que el otro esté mal. Lo que sí les voy a decir el día de hoy es quién
o quiénes, en cuanto a fuerza de adhesión y en cuanto a desempeño a largo plazo, tienen mejores características y que nosotros podemos tomar esa información, que sí es una información objetiva, para entonces poder decir que ese es el mejor o que ese es el ideal para mí. Pero no podemos decir y poner a uno como que es perfecto. Entonces, si nosotros ponemos a todos los adhesivos que tenemos en el mercado, y perdón si no puse alguno de alguna marca, que a lo mejor alguien de que nos esté escuchando o viendo no esté, digo, traté de poner los más llamativos o representativos de cada marca. Yo no podré decir que hay alguno de estos que sea malo, malo. No podría yo decir eso, porque yo considero que todas las casas comerciales reconocidas que hay, todos tienen cierta investigación, tecnología, investigadores, conocimientos que los llevan a desarrollar los adhesivos que posteriormente se ven en el mercado y después llegan a nuestras manos. Y que por ese mismo respaldo no creo que ninguno haga un adhesivo malo o que le vaya a causar una situación como efecto secundario nocivo al paciente o al diente. Yo creo que no hay ninguno malo. Más bien lo que yo creo es que sí hay procedimientos o malos empleos de estos adhesivos. Y que por lo tanto, esto me puede dar como consecuencia o me puede a mí de repente dar la pauta a entonces decir, ah, es que tal adhesivo es malo. Puse una de resina, usé ese adhesivo y se cayó. Yo no creo que ese adhesivo como tal no haya funcionado. La mayoría de veces es porque no lo utilicé bien. No fue el caso ideal para ese procedimiento, pero nosotros de repente somos muy orgullosos y nunca vamos a decir, es que yo me equivoqué, yo lo hice mal, yo lo utilicé mal. No, siempre le vamos a echar la culpa a quien nos los vendió o quien nos recomendó o al propio adhesivo. Entonces, esta situación, como les menciono, honestamente no creo que es el problema. Más bien, los empleamos de forma incorrecta. Y si nosotros queremos, digamos que englobar a todos esos adhesivos, y voy a utilizar a la familia Optibond de Kerr para ejemplificar, digamos que tanto el número de pasos como a el tipo, o más bien a la generación de adhesivo, pues podemos resumir a todos estos en, ya sabemos, los adhesivos de cuarta generación, que en este caso Optibond NFL es el gold standard de la adhesión y que más adelante vamos a ver por qué. Los adhesivos de quinta generación, que evolucionan de 2 pasos a un solo paso. Los de sexta generación, que vuelven a estar en 2 pasos, con la diferencia de que el primer ahora va a tener una función de grabar como tal, pero grabar la dentina. Y los de séptima u octava generación, como ustedes lo quieran catalogar, en el cual es todo en uno. Y estas generaciones, como las mencioné, también van a tener su acondicionamiento diferente. Cuarta y quinta generación van a ser técnicas o adhesivos en los cuales forzosamente necesitan de la técnica de grabado total del esmalte y de la dentina. Al mismo tiempo, ojo, no porque yo diga que al mismo tiempo tiene que ser la misma cantidad de tiempo, es decir, no tengo que grabar yo el esmalte 20 y la dentina 20. La dentina siempre tiene que ser un poco menos, 10, 15 segundos, no más. Y después mi protocolo adhesivo. A diferencia de los de sexta y séptima generación, que tienen la capacidad de acondicionar la dentina, es decir, de grabar, que tienen un monómero funcional que va a grabar y que por lo tanto no necesitan de un grabado total, es decir, no necesito colocar el ácido grabador a la dentina. Lo único que sí necesito es el grabado selectivo del esmalte. Entonces, si yo tomo en cuenta esto, les va a hacer, digamos que mucho más sentido lo que acabo de mencionar anteriormente. Si yo utilizo, por ejemplo, Optibond FL, que es un adhesivo que necesita de grabado total del esmalte y la dentina, lo utilizo con la técnica de grabado selectivo, es decir, empiezo a mezclar. ¿Qué va a pasar? Que el Optibond FL no va a funcionar, porque necesita forzosamente del grabado de la dentina.
Y entonces, ¿qué sucede si yo lo hago así y se me cae la resina? Ah, ¿qué creen? Que el Optibone FL no sirve porque se cayó. No, no es que no funcione, es que no lo utilicé como debería de ser. Y al revés también. Si yo utilizo, por ejemplo, Optibone Universal con grabado total, probablemente a lo mejor ustedes digan, bueno, ¿qué puede pasar si también está indicado? Ok, sí, podría estar indicado, pero no es el protocolo ideal. ¿Por qué? Porque le estoy restando ciertas características y propiedades que el Optibone Universal hubiera tenido si no hubiera hecho el grabado total. Entonces, ¿qué pasa? Que le estoy restando características y ventajas de ese adhesivo. Y en algunas ocasiones, ¿qué puedo tener como consecuencia? Utilicé Optibone Universal y el paciente terminó con sensibilidad. El Optibone Universal no sirve porque causa sensibilidad. Cuando preguntas, oye, ¿pero por qué dices eso? No, es que yo utilicé y se cayó y aparte el paciente con sensibilidad. Oye, a ver, ¿con qué lo utilizas? No, es que grabé la dentina. Puede que ese factor de grabado de la dentina con un ácido fosfórico, que ya de por sí es un pH ácido, más el adhesivo universal, que también tiene un pH ácido, porque precisamente por eso va a grabar, va a ser ácido más ácido, aumenta el riesgo de tener sensibilidad postoperatoria por este pH tan bajo que yo mismo provoqué. Entonces, por eso es que les menciono, muchas veces nosotros nos terminamos metiendo en problemas por no saber utilizar los adhesivos. ¿Y qué es lo que nosotros, o más bien, qué es lo que yo recomiendo muchas veces como para poder realmente visualizar de forma un poquito más objetiva, ser un poquito más analítico? Es regresarnos a las bases, regresarnos a nuestras primeras clases de licenciatura, cuando empezamos a ver anatomía, histología, mucha de esa información, conforme va pasando el tiempo, nos vamos olvidando de ella. Nos vamos olvidando de ella y esta parte de las bases muchas veces ya nos está dando la respuesta de muchas cosas que empezamos a ver más adelante, pero como de repente nos nublamos, ya sea por la mercadotecnia de los adhesivos, por la mercadotecnia de los materiales, porque quiero hacer las cosas más rápido, empezamos a trabajar de forma mecánica, sin ponernos a analizar muchas de las cosas que son básicas. ¿Y a qué me quiero enfocar con todo esto? Me quiero enfocar con dos situaciones muy importantes, o más bien con los tejidos más importantes en los cuales nosotros nos vamos a adherir o vamos a aplicar nuestros sistemas adhesivos, que sabemos que es el esmalte y la dentina. Y que nosotros, si recordamos nuestros inicios, sabemos que los dos no son iguales. No son iguales, de ninguna forma son iguales. Y que nosotros, al querer simplificar muchos sistemas adhesivos o muchos protocolos, prácticamente es como si nosotros estuviéramos diciendo que el esmalte y la dentina sí son iguales, cuando no lo son. Por eso es que más adelante vamos a ver, y ya les empiezo a adelantar, que siempre hacer protocolos de más pasos prácticamente casi siempre nos termina dando mejores resultados. ¿Por qué? Porque estoy tratando al esmalte y la dentina de forma, no quiero decir completamente independiente, pero sí de forma separada, para tratarlos de forma diferente porque no son iguales. Y no son iguales desde el inicio, desde el origen embrionario. Uno viene del ectodermo, que es el esmalte, y otro viene del mesodermo. Ya desde ahí, desde el origen embrionario, histológicos son completamente diferentes. Entonces, ya las células que van a promover y que van a diferenciarse para formar, ya sea el ameloblasto o el odontoblasto, son de origen completamente diferente. En cuanto a composición, esmalte, mucho mayor porcentaje de material inorgánico, prácticamente el 96%, dentina 70%. Material orgánico, aquí al revés, la dentina va a tener mucho más materia orgánica, el esmalte menos, solamente 1%. Y en agua es donde viene también la gran diferencia, 12% dentina, 3% agua. El agua realmente es lo que
en muchas ocasiones nos termina generando la mayor complejidad en cuanto a la adhesión en la dentina, independientemente de otras estructuras que son parte de las diferencias que hay en el esmalte dentina. En el esmalte tenemos prismas del esmalte formado por cristales de hidroxiapatita. Es una estructura un poco más simple que la dentina, porque la dentina tiene una estructura mucho más compleja. Tiene dentina peritubular, tiene dentina intertubular, túbulos dentinarios, el líquido dentinario que está entre el tubo dentinario y la terminación de los odontoblastos, todo este complejo dentinopulpar que hacen que sea como una sola unidad y que entonces estén relacionadas. O sea, desde la estructura tenemos mucho mayor dificultad y más complejidad en la dentina que en el esmalte. El esmalte es mucho más fácil de trabajarlo, mucho más predecible. Y también en la dentina voy a tener diferentes tipos. Tengo dentina primaria, tengo dentina secundaria, que para los que no lo recuerdan, dentina primaria es la primer dentina que se forma, la primer dentina que se está formando a partir de que el diente se empieza a formar. Y esta dentina se va a seguir creando hasta que suceden dos cosas. Una, o empieza a hacer contacto con el antagonista o termina de cerrarse el ápice radicular. Que realmente, si nos vamos a una cuestión mucho más real, realmente la dentina cambia de nombre por secundaria cuando se cierra el ápice. ¿Por qué? Porque hay dientes que nunca hacen contacto con su antagonista, dientes incluidos, por ejemplo, pero que aún así siguen teniendo dentina secundaria. Entonces, simplemente es la misma dentina, simplemente que ya hay un cambio en la anatomía porque se terminó de cerrar. Y que muchas veces en ciertos cortes histológicos se llega a ver un cambio de dirección en los túbulos dentinarios a partir de que deja de ser primaria a secundaria. Pero esta dentina es una dentina fisiológica, es una dentina buena, es una dentina natural que se va a formar, digamos que sin ningún estímulo. Esta dentina secundaria se va a seguir formando por el resto de la vida del paciente o del molar o del diente que esté en boca, y que esta dentina es lo que en muchos pacientes nosotros nos podemos dar cuenta que va haciendo que el diente con el paso del tiempo se vaya poniendo más amarillo, un poco más oscuro. ¿Por qué? Por la deposición de dentina que va haciendo que la cámara pulpar, que antes era muy grande, se va haciendo más pequeña por esta posición de dentina secundaria y entonces va haciendo que el diente se vea un poquito más amarillo. Y lo podemos ver. Nosotros, si vemos a un paciente que tenga 15 años y ese mismo paciente lo vemos en 20, 30 años, seguramente si antes era un B1, a lo mejor ahora es una 2. ¿Por qué? Simplemente por el aumento del grosor de la dentina. Claro, esto es independiente que hay cuestiones extrínsecas que hacen que se cambien los dientes de color. Digo, eso es aparte, pero de una forma natural, nosotros sabemos que la dentina o el diente va a cambiar de color por este aumento de tamaño. Entonces, esta dentina como tal es natural, es normal, pero también vamos a tener otro tipo de dentina, que va a ser una dentina que sí va a ser promovida o va a ser formada por algún estímulo, que en la mayoría de casos son estímulos nocivos, cosa que en el esmalte no sucede. Con el esmalte con el que nacimos, con el que nos dio Dios, con ese nos vamos a quedar toda la vida. No hay forma de que se forme nuevo esmalte porque los odontoblastos, perdón, los ameloblastos se quedaron ahí atrapados, murieron. Ya no hay ameloblastos que formen nuevo esmalte. Lo que sí puedo llegar a tener por una cuestión extrínseca es la situación de remineralizar el esmalte, pero no formar nuevo esmalte. Eso no puede pasar. En la dentina sí. En la dentina tenemos todavía los odontoblastos que van a estar en toda la periferia de la cámara pulpar y que van a estar formando todo el tiempo dentina secundaria. Pero en el momento en que hay un estímulo nocivo, entonces cambia su configuración y entonces empiezan a formar otro tipo de dentina. ¿Qué tipo de dentina? Ya sea dentina terciaria o dentina esclerótica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Cuando la dentina, o más bien cuando el diente se da afectado y el ameloblasto ve que viene el estímulo a atacarse, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a tratar de obliterar los túbulos dentinarios, va a tratar de mineralizarlos. ¿Para qué? Para que ese estímulo que vienen siendo las bacterias, pues obviamente no entren, no lleguen al fondo
de la dentina. Entonces se empieza a obliterar, empieza a formar una dentina esclerótica, una dentina muy mineralizada. Y bajo de esta empieza a formar dentina terciaria, que es una dentina que no es de buena calidad, es una dentina que no termina de mineralizar al 100%, pero antes el diente ya hizo su barrera, que es la esclerótica. Y la dentina terciaria empieza a formarse atrás, que es lo que muchas veces nos da este color pardo, este color café medio oscuro, que muchas veces pensamos que es caries, pero ya no es caries. Es una dentina de reparación que el diente, que el mismo odontoblasto empezó a formar sin la necesidad de que le tuvieran que colocar ninguna base cavitaria ni ningún material que le ayudara a formar eso. Solito el odontoblasto empezó a formar esta dentina para protegerse. Y que por lo tanto yo no debería de quitarla porque es una protección que el diente ha estado formando. Entonces, vean todo lo que está sucediendo en la dentina que en el esmalte no sucede. Entonces, ¿por qué los queremos tratar igual? Si no es lo mismo. Tienen mecanismos, formación, estructura, composición muy diferentes. Y con todo esto, vamos a entrar a este mundo de la toma de decisión por la misma cuestión que les acabo de mencionar de las diferencias entre esmalte y dentina, que va a llegar el momento en que, ok, tengo que hacer un protocolo de adhesión. ¿Qué protocolo es el ideal? ¿Hacer grabado total o hacer grabado selectivo del esmalte? ¿En dónde estamos? ¿Qué equipo es el ganador? ¿En qué lado estoy? ¿Team grabado total o team grabado selectivo? Yo honestamente les podría decir que ambos equipos, como lo estamos viendo acá, son muy buenos, así como el Real Madrid y el Barcelona. Tal vez yo me inclino más por la cuestión de grabado total, pero no por eso dejo de decir que el grabado selectivo sea malo. Me gusta a lo mejor un poco más el concepto y la filosofía de grabado total, pero no por eso quiero hablar mal de grabado selectivo. Y que esto, desgraciadamente, a veces se ha polarizado mucho en redes sociales y en muchos comentarios y webinars de que los que hacen un tipo de sistema le tiran tierra a los otros y viceversa, y se andan ahí medio peleando, y nosotros, digamos que como consumidores o como especialistas o como dentistas de práctica general, pues a veces nos enfrascamos en este mismo batalla de estar viendo quién es mejor. Yo lo que trato de hacer con mis prácticas es de hablar de las cosas buenas, de las cosas malas, de decirles qué es lo que hago yo y que pues cada quien al final termine tomando la mejor decisión. Para los que somos más cargados a la parte de grabado total, nos tendríamos que regresar hasta lo más profundo de la historia de la odontología en cuanto a adhesión para llegar a este artículo de Fusayama en 1979, que fue el primero que se le ocurrió colocar ácido grabador en la dentina. ¿Por qué? Porque ya la parte de adhesión al esmalte, esa ya estaba dada. Esa ya se sabía que colocando ácido fosfórico en el esmalte teníamos adhesión. Esa ya era prueba superada, pero no en la dentina. Y a Fusayama, en Japón, se le ocurrió ¿por qué no colocar ácido grabador en la dentina? ¿Y qué fue lo que encontró? Efectivamente, encontró mayor fuerza de adhesión. Pero vean el protocolo que utilizaba, doctores. Grabado de la dentina con ácido fosfórico al 40% por 60 segundos. O sea, si alguien, doctores, hace esto al día de hoy, por favor, literal, revise sus tratamientos, revise qué está pasando ahí, porque eso está mal. ¿Ok? Pero esto eran los inicios del grabado total. Pero lo que sí era una realidad es que la fuerza de adhesión era mucho mejor y mayor que si no utilizaba el ácido fosfórico. Y estos son los resultados que encontró. Obviamente, como les menciono, todos sabíamos que en el esmalte iba a haber mucho mayor fuerza de adhesión
cuando se grababa que cuando no se grababa. Pero en la dentina, vean lo que él encontró. Si él, como tal, grababa la dentina, iba a encontrar una fuerza de 62. Pero si no grababa la dentina, 16. O sea, era muy claro que la fuerza de adhesión era mejor. Entonces, por lo tanto, él concluyó que la dentina podía ser grabada con ácido fosfórico en este porcentaje que él mencionó y que mejoraba la adhesión. Vean algo que me llamó mucho la atención y que por eso lo englobé en este círculo. Vean cómo desde 1979 Fusayama ya había colocado ácido fosfórico en lesiones de caries en la dentina. Y esta lesión de caries como tal ya había tenido buenos resultados en cuanto a fuerza de adhesión. Prácticamente, si nos damos cuenta, dentina sin grabar 16.8, pero vean dentina con lesión de caries 16.2, o sea, prácticamente la misma fuerza de adhesión la encontró en lesiones de caries que en una dentina que no fuera grabada. Y una fuerza de adhesión de 16, pues no está tan mal, no está tan mal. Entonces, ¿por qué algo mencionan esto? Porque esto de hacer adhesión en lesiones de caries no es algo nuevo, ya es algo que los japoneses desde hace muchísimos años ya estaban hablando de esto. Y que va a haber aquí igual muchas opiniones en cuanto a quienes están en contra y se les hace una locura el hecho de grabar una lesión de caries y otros que te van a decir que no, que sí está bien, que lo único que tienes que hacer es una limpieza periférica de esa lesión de caries a la cual sí te vas a adherir bien. Pero no es algo nuevo. ¿Y qué concluye en este artículo, doctores? Que los dentistas tienen miedo de causar sensibilidad postoperatoria a utilizar ácido grabador en la dentina. Y hasta la fecha, si yo les pregunto a ustedes, doctores, ¿por qué no grabarían la dentina en algún caso que ustedes tuvieran? Les apuesto que el 80-90% me va a decir que no lo va a hacer porque les da miedo de causar sensibilidad. Pero también en esta misma conclusión nos dice, ok, se puede utilizar el ácido grabador siempre y cuando que lo utilices a un menor tiempo y que lo laves muy bien para que entonces no tengas problema. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Entre líneas, sí te puede causar sensibilidad, ok, sí es un miedo, pero que a veces es un miedo infundado. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de cómo utilices ese ácido grabador. Y que te dice que lo utilices en menor tiempo. Y recordemos esto, él utilizaba a 60 segundos, a 60, pero ya él ya se había dado cuenta que habría que disminuir el tiempo, porque si no, sí podría haber riesgo, pero él lo indica, hay miedo, y muchas veces es un miedo que no está, digamos que argumentado, simplemente se nos queda esa idea. ¿Quién capitalizó lo que hizo Fusayama? Nakabayashi en 1982, quien ya le pone nombre como tal a esto que había hecho Fusayama. ¿Y qué es lo que hace Nakabayashi? Igual, coloca ácido grabador en la dentina, pero ahora a esto lo lleva al microscopio y se da cuenta que hay una formación de una capa híbrida. Y esta capa híbrida, como tal, ¿qué iba a ser? Iba a ser grupos hidrofílicos e hidrofóbicos del adhesivo que se infiltran o se infiltraban en el tejido duro de la dentina y que formaban una capa, que lo podemos ver aquí en la imagen, una capa que iba a tener, digamos que, características diferentes a las del adhesivo y a la de la misma dentina. Y esta capa híbrida como tal que se infiltraba es lo que nosotros llamamos la capa híbrida de la dentina. Y esta capa como tal le dio, digamos que el concepto o la descripción de una capa transicional, por eso les menciono, o sea, es una capa que va a estar en medio del adhesivo y del tejido, formada por esta penetración
de los adhesivos que van a envolver a las fibras de colágeno que quedaron expuestas después de haber sido colocada el ácido grabador. Se pierde la parte inorgánica, se quedan las fibras de colágeno expuestas y van a ser embebidas en este adhesivo. Y que por lo tanto, al polimerizar, iba a dar como refuerzo a esta dentina que había quedado expuesta. Y por lo tanto, iba a causar este sellado, que le dio el nombre de capa híbrida. Que no es otra cosa más que, como lo menciona ahí, el tener esta hibridación o este conjunto entre fibras de colágeno y adhesivo. Y que por lo tanto esto micromecánicamente es lo que iba a formar la adhesión. Pero obviamente, forzosamente tenía que haber un grabado de la dentina para lograr esta capa híbrida. Y este concepto de la capa híbrida de la dentina formada por ácido grabador más el adhesivo, Optibone-Feld lo vino a catapultar como tal a esta forma de acondicionamiento de la dentina en 1994. Que desde 1994, doctores, la fórmula y la composición de Optibone-Feld no ha cambiado en lo absoluto. Lleva, ¿qué les gusta? De 1994 para acá, 28 años. ¿Ok? Más o menos. Que no ha cambiado absolutamente nada. ¿Ustedes creen que si un adhesivo que no ha cambiado en tanto tiempo es porque sea malo? Más bien yo creo que es un adhesivo que es tan bueno que por eso no ha cambiado y por eso sigue funcionando. Y Optibone-Feld, como lo vimos al principio, es un adhesivo de cuarta generación, en el cual es un adhesivo que necesita forzosamente hacer 3 pasos, que en los artículos lo vamos a encontrar como adhesivo Etch and Rinse, grabado y lavado. ¿Por qué? Porque tengo que grabar la dentina, lavar, colocar mi primer y después colocar mi adhesivo. Este sistema como tal, doctores, regresa, o más bien nos recuerda que la dentina y el esmalte son tejidos diferentes y que por lo tanto los tengo que tratar diferente. ¿Por qué? Porque el primer como tal va a ser un monómero que va a ser hidrofílico, va a ser compatible con esta humedad que va a haber en la dentina por una cuestión normal de estructura de la dentina que va a estar esa agua. Entonces, por un lado va a ser hidrofílico y por otro lado el primer va a ser hidrofóbico. ¿Para qué? Para poderse pegar con el adhesivo. ¿Por qué? Porque el adhesivo sí es completamente hidrofóbico. Entonces, yo no puedo colocar un adhesivo que sea 100% hidrofóbico directamente en la dentina. ¿Por qué? Porque se va a repeler. No se va a poder juntar a la dentina porque no es compatible con la humedad. Entonces, por eso es que yo tengo que colocar un adhesivo, que en este caso es el primer, que sí sea compatible con esta humedad. Y lo que le hace completamente diferente Optibone-Feld a todos los adhesivos de cuarta generación es lo que su propio nombre lo dice, Feel Like Cure. ¿Qué quiere decir esto? Un relleno de 48%. O sea, es un relleno muy fuerte, con mucha carga. A diferencia de los otros adhesivos que tienen 10, 15, 20% de relleno. Y para los que igual no ubiquen qué es esto del relleno, todas las resinas tienen una composición que es orgánica, que es la matriz, y una composición orgánica, que es el relleno. Entre más matriz, más fluido, menos fuerza. Entre más relleno, es un poquito más espeso, más viscoso y mucho más fuerte. Si alguien de ustedes ha utilizado Optibone-Feld, no me va a dejar mentir que el adhesivo de Optibone-Feld es súper espeso, parece un atole como tal. ¿Por qué? Porque tiene mucha carga de relleno y es lo que lo hace completamente diferente a todos los demás y que por eso funciona y que por eso muchos sistemas se basan en este adhesivo por esta cantidad de relleno que tiene, que ningún otro adhesivo lo logra. Por eso es que funciona muy bien. Y si ya nos vamos a cuestiones objetivas, doctores, ¿se acuerdan cuando les enseñé la tabla de campeonatos del Real Madrid y del Barcelona? Si ya nos vamos a algo más objetivo, ya no tanto de qué es lo que más me gusta a mí, si notamos con el desempeño a largo plazo,
Palmerbeck y su grupo de investigadores nos dicen que el adhesivo número 1 y el gold estándar de la adhesión es Optibone FL. Ya no lo digo yo, lo dice un grupo de investigadores bastante fuerte que ponen al Optibone FL a comparar y tomando en cuenta diferentes estudios y terminan dando como resultado que a largo plazo es el sistema que mejor funciona. ¿Por qué? Porque lo compararon el día que se colocó y después a los 6 meses y después al año. Y en un año, doctores, se dieron cuenta que la disminución de la fuerza de adhesión en un año del Optibone FL disminuía 10%. Es decir, bajó de 49 a 47 y después a 44. Es decir, bajó un 10% al año. Vean los demás adhesivos que compararon, cómo tenemos, por ejemplo, este adhesivo de 3M, que es la L-Pop, no sé si alguna vez alguno de ustedes lo utilizó, yo me acuerdo que en la licenciatura lo llegué a utilizar. Vean, doctores, cómo el 35% de fuerza de adhesión perdió en un año. 35% es muchísimo, doctores, que tú pierdas fuerza de adhesión al año de una restauración. Y esto como tal, ¿qué me trae como consecuencia? Pues que yo tenga, o más bien que el paciente ande trayendo restauraciones completamente desconectadas, sin adhesión, porque esto pasó el año. Ahora imagínense en 2, 3, 4, 5 años. Desgraciadamente, como les digo, doctores, no hay sistema perfecto. O sea, el sistema perfecto, ¿cuál sería? Sería que esto, en lugar de 10%, sea 0. Pero eso no existe. Entonces, como no existe, vamos a tratar de utilizar adhesivos que tengan la menor disminución de fuerza. ¿Y quién es el que tiene la menor fuerza? Es Optibone FL. Entonces, por eso es que les digo, ok, en cuanto a gustos, cada quien puede tener sus gustos. Si nos vamos a cuestiones objetivas, sí les puedo decir que es el número 1. Y espero que se esté entendiendo esta parte. ¿Y quién, digamos que le da mucho mayor valor a la utilización de Optibone FL? Pascal Magne, en el 2005 con el concepto de IDS, que es el sellado inmediato de la dentina, en el cual se aprovecha de las características propias de Optibone FL por la carga de relleno que tiene para utilizarlo como un protector de la dentina para tratar de que esta dentina ya quede sellada para evitar estímulos térmicos, bacterianos y que a su vez le ayuda a tener mejor adhesión y sobre todo adhesión a largo plazo. No a la adhesión al día de hoy ni al día de mañana, sino a largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? Que el protocolo como tal del IDS forzosamente y originalmente tiene que ser con Optibone FL, porque ya en el componente viene esta protección como tal. ¿Pero qué necesita, doctores? Obviamente necesito del grabado de la dentina con ácido fosfórico para realmente hacer el protocolo original. Ahora, me van a decir, bueno, ok, todo eso suena muy bonito, el número 1, hay 10, todo eso. ¿Qué sucede cuando yo hago esto? O sea, ¿qué pasa cuando yo grabo a la dentina? ¿Qué es lo que, como les mencioné anteriormente, es lo que a todo el mundo le da miedo, el tener este riesgo de que pueda haber algún tipo de sensibilidad como tal? El grabado de la dentina, ¿qué es lo que va a hacer realmente? Va a eliminar el smear layer. Este lodillo dentinario que se formó, que taponeó los túbulos dentinarios, lo va a eliminar, aumenta el diámetro de estos mismos túbulos y deja expuestas las fibrillas de colágeno. ¿Para qué? Para que las fibrillas de colágeno sirvan de micro retención al adhesivo y de ahí se agarre, de ahí se sujete para entonces tener la fuerza de adhesión. Porque si no hay fibrillas de colágeno, obviamente no puede haber una capa híbrida. Entonces, la capa híbrida como tal necesita del ácido grabador. Y voy a tener dos factores que yo considero los más importantes que me pueden dar como consecuencia de este sistema. Uno es la sensibilidad, que tanto miedo le tiene a la gente, y otro es la cuestión de las metaloproteinasas. Y en cuanto a esto, ¿cómo yo puedo hacer para que esta capa híbrida como tal no sufra de este tipo de problemas?
Uno es el tiempo de grabado. Como lo dijo Fusuyama desde un principio, hay que cuidar el tiempo de grabado para que no sea algo nocivo, para que no me cause un problema como tal. ¿Cuánto tiempo? Todos sabemos que en promedio de 10, máximo 15 segundos de lentina es más que suficiente. Si yo grabo 20, 30 segundos de lentina, es muy probable que entonces sí tenga este tipo de problemas. Pero si yo lo grabo como debe de ser, el riesgo, el porcentaje de sensibilidad, pues obviamente va a ser menor. Otro punto es la impregnación del adhesivo. Hay que frotarlo. ¿Okay? Hay que frotarlo 20 segundos en la dentina con un micro brush para realmente ayudar, a que la capa se haga un poco más delgada, que pueda penetrar este frotamiento del adhesivo sobre la superficie de la dentina. Y además de colocarle aire. Súper importante colocarle aire al adhesivo porque el aire lo que va a hacer es volatilizar el solvente. El solvente tiene una función principal que es funcionar de vehículo al monómero para que llegue a la parte más profunda del grabado de la dentina y que pueda entonces tener esta microretención y esta penetración. Pero nada más, si yo dejo el solvente ahí, entonces sí voy a tener problemas, porque recordemos que muchos adhesivos, o más bien la mayoría, tiene agua, y esa agua en exceso no es buena. Yo la tengo que remover. ¿Cómo la remuevo? Con el aire. Entonces, la impregnación del adhesivo también es un problema que me podría causar estas situaciones. Otro punto, la clorexidina al 2%, y esto es igual algo un poquito controversial. ¿Por qué menciona la clorexidina? Porque la clorexidina está relacionada directamente con la cuestión de las metaloproteínas. Se dice que la clorexidina como tal puede inhibir que estas metaloproteínas lleguen a la zona de la capa híbrida y se la degraden. Para hacer no quiero profundizar tanto en el tema, pero las metaloproteínas al fin y al cabo son enzimas que van a estar en todo el cuerpo, no nada más están en la dentina, está en todo el cuerpo, que siempre van a llegar cuando hay un medio ácido. En este caso, ¿por qué voy a tener un medio ácido? Porque yo coloqué ácido fosfórico en la dentina. Entonces es como si yo las despertara con este pH bajo. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues ven que la colágena ha quedado expuesta por esta exposición del ácido y se la van a degradar. Pero esta colágena nosotros la necesitamos porque de eso depende nuestra capa híbrida. Entonces, ¿qué tengo como consecuencia? Pues que yo pierda mi adhesión. Entonces, hay estudios ya de 10 años en los que te dicen que funciona mejor con clorexidina, colocarla después del ácido grabador, y que con lo tanto eso inhibe a que las metaloproteínas lleguen, o que si van a llegar, pues lleguen las menos posible para que no se degraden la capa de vida, y entonces yo tengo un protocolo adhesivo a más largo plazo. Muchos van a decir, no, yo nunca uso la clorexidina y siga estando en mi restauración y todo está perfecto. Ok, está perfecto, lo pueden seguir haciendo, pero hay estudios que lo respaldan. Y si hay estudios que lo respaldan, pues lo voy a hacer. No me quita nada colocar clorexidina después del ácido grabador. Y ojo con esto, la clorexidina no se lava, la clorexidina ahí se queda para que realmente funcione como un inhibidor. ¿Ok? Ese es el estudio que les menciono. A 10 años se dieron cuenta que la clorexidina tenía mucho mejor resultado que si no se utilizaba. Entonces, como les digo, si tengo estudio y aparte no nada más de un año, sino a 10 años y que me dice que funciona, vamos a hacerlo, no me va a quitar nada, me quita segundos utilizar. Entonces ya vimos, digamos que los pros y los contras de grabado total. Ahora vamos a irnos del otro lado, ¿ok? Vamos a irnos con el otro equipo de grabado selectivo del esmalte. Cuando yo estoy hablando de grabado selectivo del esmalte, puedo estar en dos mundos. Uno es irme por los de sexta generación, que son los adhesivos self-etch, en el cual tengo un primer con un monómero funcional, ya sea 10 MDP, si estoy hablando de adhesivos que no son de la familia Kerr, como el Clearfield, o puedo tener monómeros funcionales como Optibon XTR u Optibon Versa, para los que en sus países no haya cambiado todavía el nombre, pero es lo mismo, que tiene el monómero funcional GPDM. Al fin y al cabo, los dos monómeros, tanto 10-MDP como GPDM, los dos van a tener exactamente la misma función. ¿Que cuál va a ser? Grabar la dentina. ¿Para qué? Para evitar el uso de ácido fosfórico. Estos adhesivos como tal, o estos monómeros, además de provocar o promover este grabado de la dentina,
también van a tener la capacidad de unirse químicamente con iones metálicos de la dentina. En este caso, ¿cuál es el elemento principal de la dentina? Pues el calcio. Entonces, ¿qué ventaja tengo con esos adhesivos? Pues que graban y además se unen químicamente con la dentina. Entonces, eso, digamos que me da un gran valor en cuanto a la adhesión y evita, como tal, como les menciono, grabar la dentina. Ahora, los de séptima, octava generación, que son los universales, ¿qué es lo que hicieron? Fusionaron el primer y el adhesivo en uno solo, que también van a tener 10 MDP o GPDM de acuerdo a la casa comercial, y entonces también van a tener esta fuerza, este mismo sistema, nada más que simplificado. Pero como les he dicho, no porque sea simplificado quiere decir que va a ser mejor. Lo único que estoy logrando es reducir tiempo de trabajo y también, en muchas ocasiones, también reducir su, ¿cómo llamarlo? Como su beneficio o su pronóstico a largo plazo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando todo al mismo tiempo, no le estoy dando su tiempo y espacio a la dentina y al esmalte, sino estoy trabajando con todo el componente al mismo tiempo. Y que, como les menciono, lo que sí es una realidad es que estoy minimizando tiempos, pero es para mí, honestamente, la única ventaja que va a haber como tal. Entonces, al utilizar estos adhesivos, ¿qué ventaja tengo? No tengo una eliminación del smear layer total como la tengo en los sistemas de grabado total, ¿ok? El smear layer prácticamente se va a quedar. Y es más, me voy a adherir a ese mismo smear layer, que me sirve como tapón de los túbulos dentinarios y mediante la unión química de los monómeros me voy a adherir a este smear layer. Y lo otro también es el mantenimiento y la disposición de las fibras de colágeno. Es decir, las fibras de colágeno no las voy a degradar como tal, no las voy a dejar expuestas. Claro, no quiere decir, doctores, que entonces no voy a tener una capa híbrida aquí. También voy a tener una capa híbrida, sí, pero va a ser mucho más pequeña, mucho más reducida. Si yo utilizo una técnica de grabado total, probablemente tenga una capa híbrida mucho más ancha y cuando yo tengo grabado selectivo, tengo una capa mucho más delgadita. Ahora, no quiere decir que por lo tanto una sea mejor que otra, simplemente es que es de menor tamaño y que por lo tanto también puede haber menos riesgo de lo que muchos tienen miedo de la sensibilidad. Sin embargo, aguas, doctores, al fin y al cabo esto sigue siendo un sistema que tiene ácido, que es el monómero. Entonces también hay riesgo de que haya metaloproteinasas que puedan generar degradación. Entonces, no es tampoco un sistema perfecto que me va a dar como consecuencia entonces que sea mucho mejor que los de grabado total. Pero como les mencioné, si nos vamos a una cuestión objetiva, tenemos que ser claros que el segundo lugar en cuanto a desempeño a largo plazo es Clearfield C-Bond. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a diferencia de Optibone FL, tuvo una pérdida del 15%. Optibone FL 10, Clearfield 15%. Entonces quiere decir que es un adhesivo que me va a dar buenos resultados, o sea, que va a funcionar correctamente. Si no me gusta como tal la opción de hacer grabado total. Entonces, si yo tengo que irme por alguno de los dos mundos en cuanto a acondicionamiento, pues voy a tratar de utilizar los que mejor resultado clínico a largo plazo hay y existe. Ahora, algo súper interesante, doctores. Si yo me voy por esta cuestión de grabado selectivo del esmalte, ¿cuál sería mejor? ¿Adhesivos universales o los adhesivos self-etch? Es decir, los de sexta o los de séptima generación. Y es algo de lo que les platicé anteriormente. No porque sean universales y que tengan todo junto, todo en uno, quiere decir que van a ser mejor que los de dos pasos. Y en este artículo, muy interesante, nos menciona que los adhesivos universales como tal tienen la desventaja que, como están todos los componentes en uno solo, tienen mayor efecto de
absorción de agua, es decir, de ósmosis. ¿Por qué? Porque como viene todo el mismo componente en uno solo, necesitan, o más bien sus características de hidrofóbico e hidrofílico van a estar juntas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a absorber el agua de la dentina. Y entonces van a formar una capa como tal de agua, que obviamente yo no voy a ver cómo está saliendo chorros de agua, no lo voy a ver, pero microscópicamente está absorbiendo agua. Y eso automáticamente, ¿qué me genera? Que pues obviamente, si yo estoy utilizando sistemas adhesivos que tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, la parte hidrofóbica como tal no se va a poder adherir. ¿Por qué? Porque el mismo adhesivo está absorbiendo el agua. Por eso es que los adhesivos universales, utilizados de forma convencional, muchos investigadores nos dicen que a largo plazo no funcionan muy bien. ¿Por qué? Por esta misma situación de que absorben agua. Entonces, esta investigación está muy interesante porque compararon a dos adhesivos universales de diferente casa comercial y se dieron cuenta que a los 6 meses tenían una pérdida de 32 megapascales a 23 megapascales y de 34 a 24. O sea, perdían 10 megapascales de fuerza a los 6 meses. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo uno puede mejorar el comportamiento de los adhesivos universales? Después de colocar el adhesivo universal, colocarles un layer de resina fluida. ¿Para qué? Para que a pesar de que el adhesivo absorba el agua, este adhesivo no pase, sino en la misma capa de resina fluida evita que no llegue y ahí se quede. Y que eso, a la hora de hacer las pruebas, se dieron cuenta que a los 6 meses, en lugar de disminuir a 23, solamente disminuyó a 31. Y en lugar de disminuir a 24, solamente disminuyó a 32. O sea, se dieron cuenta que funcionó el colocarle un layer de resina fluida sobre el adhesivo universal. Entonces, más o menos con esto estamos ya elaborando un protocolo para utilizar adhesivos universales. Y lo que me dio mucho más gusto y que les quiero compartir de este artículo, doctores, y que esto, para los que utilizamos los sistemas adhesivos OptiBond, pues nos da una gran esperanza y nos confirma que el GPDM está funcionando bien. Porque posiblemente el monómero funcional de todas las casas comerciales es 10-MDP y el 10-MDP funciona muy bien. ¿Ok? Sin embargo, ¿ok? La competencia de Optimum es GPDM. Y esta investigación, ¿qué es lo que hizo? Comparó el Clearfield de Curaray, que tiene 10-MDP, contra Optimum XTR Universal, que tiene GPDM. Los dos adhesivos de sexta generación, los puso a competir en el mismo protocolo. Y vean qué interesante, doctores. Al momento, Clearfield tuvo mayor fuerza de adhesión, 47 y XTR 45, pero vean qué pasó a los 6 meses. 42.62 en Clearfield, 42.75 en XTR. Prácticamente no hubo diferencia de los 6 meses. ¿Qué nos quiere decir esto, doctores? Que el GPDM de Care está funcionando igual que el 10-MDP. Entonces, para los que no les gusta esta situación de que Care no tenga 10-MDP, este artículo me está diciendo que el GPDM funciona y está funcionando muy bien. Está funcionando con las características que nosotros necesitamos que tenga, que es que grabe y además que se una químicamente. Entonces, doctores, ya no hay pretexto como tal para no utilizar este tipo de adhesivos. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, doctores, si nos queremos ir con el número 1, a largo plazo, termina siendo Optimum FL. Pero no por eso quiero decir que estos estén mal. Y para GPDM, esta investigación es una chulada porque nos permite seguir utilizando más a nuestro monómero funcional. ¿Por qué? Porque está funcionando, está generando buenos resultados. Finalmente, doctores, para los que, a pesar de lo que mencionamos, les guste el sistema de adhesivos universales, para mí este sería como el protocolo ideal para poder utilizar universales y que tengan un mejor desempeño. Tal vez no se va a igualar
a los de cuarta o sexta generación, pero sí pueden mejorar muchísimo. Lo primero es grabado selectivo del esmalte, para realmente aprovechar todas las condiciones del adhesivo universal. Tratar de colocar 2 capas de adhesivo universal, no nada más una, sino 2. Coloco una, aire, coloco 2, aire, y después lo polimerizo. ¿Para qué? Para que yo tenga una capa de adhesivo un poquito más gruesa, porque los universales tienen una capa muy delgadita. Entonces, si yo le coloco doble capa, puedo hacer que tenga una capa un poquito más gruesa y que por lo tanto no se degrade tan rápido, ¿ok? Y el factor de conversión sea mucho mejor. La fotopolimerización, que es básica, ¿ok? Tener una buena lámpara que me polimerice, no nada más 20 segundos, 40 o hasta 60 segundos, sobre todo cuando tengo caídas muy profundas. ¿Para qué? Para que la luz realmente llegue y venga la polimerización y por tanto tenga un factor de conversión mucho más alto. Y segundo, lo que les mencioné, un layer, una capa de resina fluida, que es lo que muchos conocemos como resin coating. Al fin y al cabo, el resin coating es esto, ¿ok? Colocarle un protector al adhesivo con resina fluida. La resina fluida que ustedes quieran. Si es una resina con carga, con mucho relleno, mucho mejor. Pero simplemente es proteger al adhesivo. Y posteriormente colocar la resina o la restauración que uno vaya a utilizar. Entonces, para mí, este como tal sería el protocolo ideal para los que les guste más utilizar adhesivos universales. Finalmente, doctores, quiero concluir con esta diapositiva que ya en otras prácticas se las he dado a conocer, que es justamente esto. El que no porque yo tenga procedimientos más simples quiere decir que entonces voy a tener mejores resultados. Siempre que tú hagas más pasos, te va a dar como premio, como medallita, el que tú tengas una fuerza de adhesión mucho más alta, mucho más fuerte. Ahora, no quiere decir que si tú minimizas tus pasos o tu protocolo vas a hacer una mala adhesión. No, simplemente vas a estar 2 escaloncitos abajo, un poquito más abajo que lo que tú hubieras podido lograr si tuvieras el otro sistema. Entonces, al fin y al cabo, doctores, es mucho de gustos, de qué es lo que en mis manos funciona mejor, pero sí tengo que tomar de referencia lo que sí es objetivo, lo que son los resultados, lo que es la evidencia científica para que entonces yo pueda como tal dar una opinión o poder utilizar los mejores sistemas en mis manos como tal. Y termino con esta frase del doctor Aleman, que seguramente muchos de ustedes lo deben de seguir y lo leen en redes sociales, y él también termina con esta frase: get bond, stay bond. No nada más quiero adherirme el día de hoy, doctores, quiero adherirme mañana, pasado, en 1 año, en 2 años, en 5, en 10 años. De eso se trata la adhesión. No va a ser adhesión hoy y que en 6 meses eso esté desconectado. Muy bien, doctores, pues con esto estoy terminando el webinar de hoy. Espero que les haya dejado algún tip, alguna información importante, y ya con eso yo me voy a dar por bien servido. Diana, estoy a tus órdenes. No sé si hay alguna pregunta. Y bueno, si no la llegara a ver, pues yo estoy aquí en la ciudad de Puebla, en México. Cuando gusten están invitados. Esta imagen es del volcán Popocatépetl, que está siempre vistiéndonos en los paisajes al amanecer. Y bueno, ahí están mis contactos en redes sociales por si me quieren seguir y poder compartir con ustedes ya igual alguna pregunta más en corto. Diana, tienes la palabra. Muchas gracias.